Iniciamos grabación. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por conectar con nosotros. Somos ya unas cuantas personas conectadas y vamos a compartir un acto especialmente dedicado a reconocer el trabajo de nuestros colaboradores. No solo vamos a entregar el Premio Nacional de Meteorología, como todos los años, a nuestros colaboradores tradicionales, sino que estrenamos dos nuevas modalidades: el premio a la colaboración con el sistema Sinovas y la actividad meteorológica no profesional en redes sociales. Y todo esto enmarcado en esta semana que se ha celebrado el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. En este contexto queríamos destacar la rigurosa recogida de datos de nuestros colaboradores, diaria, exhaustiva, comprometida y altruista, que alimenta el Banco Nacional de Datos Climatológicos de AEMET, que ya cuenta con registros centenarios y que es fundamental para la caracterización del clima y, por lo tanto, para el estudio científico del cambio climático. Este año los premiados son, de entre los más de 2.000 colaboradores que atienden estaciones meteorológicas de AEMET, los premiados de este año con el Premio Nacional de Meteorología son la Escuela Agraria La Santa Espina, de la estación de Castromonte, en Valladolid; Teresa Plaza, de la estación de Alcolea de Calatrava, en Ciudad Real; y la familia Agulló, de las estaciones de Elche, en Alicante. El premio Sinovas, Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares, es para AMETSE, Asociación Meteorológica del Sureste. Y el premio a la actividad meteorológica no profesional en redes sociales es para David Mancebo. Y en la segunda parte del acto, y al hilo de esa celebración internacional, contaremos con la intervención de Francisco Espejo, subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales del Consorcio de Compensación de Seguros. Su intervención versa sobre los daños por catástrofes naturales, la indemnización del seguro, sus problemas y sus perspectivas. Tras la intervención de Francisco Espejo, abriremos un espacio para preguntas. El teléfono será a través de un WhatsApp. El teléfono lo facilitaremos un poquito más adelante al hilo de su intervención. Comenzamos ya. Abre el acto el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, Miguel Ángel López. Muchas gracias, Yolanda. Aunque sea en esta nueva normalidad de mundos virtuales y videoconferencias, sigue siendo para mí un gran honor proceder a la apertura de un acto que lo único que pretende es dar las gracias y promover el reconocimiento al imprescindible y callado trabajo de nuestros colaboradores meteorológicos y climatológicos, y hacerlo en la semana en la que hace unos días se celebraba el Día Internacional de Lucha de Reducción de los Desastres Naturales. En estos críticos tiempos de cambio climático, pandemia, confinamientos, enfermedad y pérdidas irreparables de seres queridos, más que nunca tenemos que ensalzar las acciones altruistas y solidarias que persigan el bien común y el bienestar general. Es incuestionable que cada una de las personas que componen ese extraordinario colectivo de los colaboradores de la Agencia Estatal de Meteorología contribuyen a conformar ese patrimonio cultural universal que es el conocimiento de nuestros climas con sus valores de normalidad y diversidad, y gracias a esas referencias poder analizar su evolución y el futuro climático que nos espera. Y es por eso que este año hemos querido resaltar, reivindicando su labor, esa faceta desconocida de la observación y vigilancia como una de las acciones más efectivas de apoyo a la predicción de adversidades meteorológicas. Y gracias a esos periodos de antelación que se consiguen, poder descubrir lo que está por llegar, posibilitando con ello a otras instituciones su labor de minimizar los impactos de los fenómenos meteorológicos adversos. La Agencia Estatal de Meteorología es una institución cuya misión fundamental es la prestación de un servicio público que damos 24 horas al día, 365 días al año y para todos los municipios que integran nuestro país. Esa labor la podemos realizar apoyándonos en complejas y costosas infraestructuras, pero el verdadero corazón que da vida a esta institución son todas las personas que conforman la gran familia meteorológica, donde aunan conocimientos, ilusiones y esfuerzos empleados públicos, colaboradores y aficionados.
Este año, iniciando esta entrega anual de premios y siempre dentro de la semana de lucha contra los desastres naturales, queremos anunciar una nueva actividad que quiere reconocer el trabajo de todas las personas dedicadas a la meteorología y la climatología, y que gracias a su labor hace que todos podamos vivir en un mundo más seguro. Esperamos que este acto les ilusione tanto como a nosotros nos ha ilusionado su diseño y elaboración, y creo que todos estaríamos encantados en poder volverlo a celebrar en octubre del próximo año presencialmente y ojalá que sea sin mascarillas. Muchas gracias. Yolanda, cuando quieras. Bien, pues vamos a conocer a los colaboradores. Nos ha sido imposible, dada la situación de la pandemia, entregar el premio en mano a la Escuela Agraria de la Santa Espina y a Teresa Plaza, que por cierto es su santo hoy. Felicidades a todas las Teresas. Pero tenemos unos vídeos muy ilustrativos para conocerles bien. Estos vídeos fueron grabados en el mes de enero y febrero de este año. Recalco este dato porque les sorprenderán algunas cosas ahora cuando los vean. Fueron unas semanas antes del estado de alarma del mes de marzo. Vamos a conocer a nuestros premiados. La estación meteorológica está en el monasterio de la Santa Espina, que es un monasterio cisterciense que fundó doña Sancha durante muchos siglos hasta la desamortización de Mendizábal. Pues fueron los frailes cistercienses los que gestionaron y fueron haciendo crecer todo este monasterio, que al principio era pequeño y después se fue ampliando, pues desde lo que son 5 siglos de ampliación y de crecimiento, ¿no? Y después, en 1888, unos 30 años después de la desamortización, pues hacen convenio la marquesa de Valderas, que había comprado estos territorios y el monasterio, con los hermanos de las escuelas cristianas, con los hermanos de la Salle, para hacer una escuela para huérfanos. Los huérfanos de los pueblos de alrededor venían aquí y había 3 años de instrucción básica y 2 años de agricultura. Yo estaba aquí 20 años. 20 años. 20 años apuntándola, sí. Lo que pasa que antes de estos 20 años que he estado aquí, he llevado aquí 44 años, pues entonces yo lo seguía también porque había una asignatura que yo daba que era climatología. Entonces tenía que dar a los chicos, tenía que enseñarles, y aunque no lo medía yo, cómo lo medía y cómo se hacía y cómo se hacían los gráficos y todo lo demás. Fue en el año 1971, en concreto en enero, el día 4 o 5 de enero, que también aquí no había alumnos, se helaron todas las tuberías y después hubo que rehacerlo, casi un mes entero se tardó. Hubo 21 grados bajo cero. Porque es que además yo lo vi, según caía el agua, al llegar al suelo quedaba helado. Helado.
nosotros somos una institución religiosa. Entonces, justamente, cuando falta uno, siempre hay otro que le reemplaza en lo que él tenía que hacer. Previa instrucción. Es decir, yo cuando me marchaba de vacaciones, 1 o 2 días antes, iba otro conmigo para que supiera cómo había que apuntar, dónde había que hacer y cómo había que hacer. Cuando iba, mejor dicho, a la consulta médica, siempre me preguntaban, ¿qué temperatura ha habido hoy? ¿Cuánto ha llovido hoy? Todos los domingos. Yo digo, oye, mañana va a llover, digo, mañana te lo digo. Gracias por recibirnos en Alcolea de Calatrava, es un pueblo maravilloso y enhorabuena porque habéis recibido el Premio Nacional de Colaboración Meteorológica, porque habéis colaborado con el antiguo Instituto de Meteorología, con la actual Agencia de Meteorología y tenéis una serie de más de 70 años, así que enhorabuena. ¿Cómo es la lluvia aquí? ¿Cómo es la niebla? ¿Qué recordáis de tormentas? Contarnos un poco, ¿cómo es Alcolea? Antes llovía más. Sí. Antes llovía, Sí. siempre estaba lloviendo. Pero ahora una tranquilidad, porque no llueve nada. Hay poco que hacer. Se hace mucho menos que antes. Cuéntanos un poco cómo es el tiempo aquí. Pues mira, predominantemente seco. Seco y además cada vez más ventoso. Y no sé si es que el viento se lleva las nubes o que no las trae, pero cada vez menos. Y yo recuerdo lo que os hemos comentado antes de la casa de mi abuela, tenían los tejados bajos y cada carámbano de hielo que se formaba, y luego además con un día soleado, el típico que ha hecho muchísimo frío por la noche y luego el día se ha despertado fabuloso. Eso no lo hemos vuelto a ver, yo eso ya no lo he vuelto a ver. Y ahora los fenómenos de hielo, este año, por ejemplo, yo no sé si habrá registrado algún -1, -1 grado, poquísimo. Me parece curioso, es que los días que no llueve, a veces Sí. registráis como IPs. Sí, pues mira, los días que ha habido mucha sequía, que ha estado 15, 20 días sin llover y con mucho sol, pues se ve que, claro, la evaporación que se ha producido está ahí en las nubes, y a los 15 días de haberse producido esa época de sequía total y de mucho sol, de mucha evaporación, vienen las nieblas, está seguro. Y esas nieblas casi siempre traen, por supuesto, humedad. Y de hecho se refleja, ¿ves? En la medición de enero de este año, estas rayitas indican niebla. En estas no hubo precipitación, no se contabilizó. Sin embargo, en las de febrero era una niebla que hizo, ¿os acordáis? Claro, había tanta evaporación que esa evaporación se traducía luego en la niebla húmeda, 0,1, 0,2, hasta 0,7, que es casi 1 litro. En Alcolea tenemos 2 lagunas, la laguna del Cuartel y la de las Maestras, que es enorme, muchísimo más grande, además está entre cerros, es tierra de formarse lagunas, pero ¿cómo se las han cargado? Aparte de que ha llovido poco, el hecho de que hayan hecho las zanjas para aprovecharla para cultivo, aún así los que hay muchísima lluvia o mucha lluvia, esas lagunas se vuelven a llenar. Y hemos ido, ¿verdad, tía? Sí. Muchos años a verlas llenas y además automáticamente que viene el agua, vienen las cigüeñas, vienen las garzas, vienen las grullas, ¿sabes? Y vuelve la vida. Bueno, pues ya nos despedimos. Gracias porque nos habéis enseñado un tesoro de observaciones y nos habéis dado lecciones de nieblas y precipitaciones muy aprovechables en estas tierras secas, un poco áridas. Y bueno, gracias por vuestra acogida. Enhorabuena.
Como cada día a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, hora solar, José Andrés comprueba el clima de Elche, su ciudad. Su familia es la responsable de la estación meteorológica más antigua, inaugurada en 1949. Su padre, amante de la meteorología, inició su colaboración con AEMET hace más de 70 años. Mi madre subía a atender y a mí me gustaba mucho subir a esa terraza, mirar, abrir, ver la temperatura en que estábamos. José Andrés todavía guarda el primer boletín donde su padre notaba lo que llovía cada día al final de la década de los 40. Esto es parte de mi vida. Siempre digo que mi vida va en torno a la hora astronómica, no a la hora nacional. Destacan los registros de la gran nevada que cubrió Elche el año 1952. Este licitano compagina su trabajo en su tienda de pinturas con su gran pasión, la meteorología. Miro temperaturas, miro evaporación, miro las lluvias. Aparte de eso, pues, miramos velocidad del viento, estado del cielo, tenemos un barómetro, yo también mido la presión. Además, también es el responsable del mantenimiento de esta otra estación automática situada en el campo de Elche. Este año AEMET reconoce públicamente a esta familia su dedicación por divulgar la meteorología durante todos estos años, una tradición que ahora quiere enseñar a su hijo para que no se pierda la labor familiar. Bueno, vamos al observatorio de Alicante, donde el delegado territorial Jorge Tamayo está con el premiado José Andrés Agulló. Hola, buenos días, Yolanda, buenos días a todos. Para mí la verdad es que es un privilegio poder estar hoy aquí presencialmente con José Agulló para poder hacer reconocimiento explícito y entregarle el premio de colaboración por la actividad que viene desarrollando su familia pues desde que 1949 su padre Francisco se hizo cargo de la estación hasta prácticamente su fallecimiento 49 años después, y a continuación continuó con la estación, de manera que tenemos más de 70 años de datos de él. Además de toda esta actividad, podríamos decir sistemática, tanto su padre, que era un entusiasta de la meteorología, tenía observaciones especiales relacionadas con los eventos singulares que había, organizaba jornadas meteorológicas en las cuales pues, participaron meteorólogos de tanto prestigio como Manuel Medina o Ángel Rivera. Y a continuación, José también ha continuado pues, con esta entusiasta actividad, tomando datos, pues, por ejemplo, de la lluvia de barro. Tiene una serie de registros de lluvia de precipitaciones de barro, la verdad es que es envidiable y que nos sirve para conocer el clima de Elche, introduciendo estos datos en la base de datos climáticos nacional, conocer el clima de España, ser extrapolados al resto del mundo y finalmente ser un elemento fundamental pues, para poder hacer los estudios climáticos y la evolución del clima. También nos ha dicho que muy probablemente la tradición familiar continuará, es decir, que estos 70 años que llevamos, aparte de lo que esperamos que continúe durante muchos más años, es muy probable que continúe con sus hijos, que los tenemos también por aquí, con lo cual yo creo que estamos de enhorabuena en la Comunidad Valenciana en particular, en general, y en Elche en particular, pues por la actividad que está llevando desde hace, ya digo, más de 70 años la familia Agulló. Por lo tanto, Pepe, es un placer para mí hacerte entrega de este premio y el reconocimiento de AEMET en ello. Tienes la palabra otra vez. Vamos a conectar ahora con Delia Gutiérrez, que es la responsable del programa Sinovas y de las redes sociales en AEMET. Muchas gracias, Yolanda. Buenos días a todas las personas que están conectadas con nosotros online. Muchas gracias por estar aquí y enhorabuena a los premiados, a la familia Agulló que está hoy con nosotros, a la Escuela de Capacitación Agraria que no ha podido acudir y a Teresa Plaza que ha tenido un percance y le deseamos una recuperación muy rápida. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de colaboración, vamos a hablar de nuevos premios para reconocer actividades de colaboración que son complementarias a estas tradicionales y que se basan en los recursos que nos ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación. El primer premio que queremos entregar hoy es el premio a la colaboración en Sinovas. Sinovas es el sistema de notificación de observaciones atmosféricas singulares.
Consiste en una página web que está inspirada en los conceptos de crowdsourcing. El crowdsourcing es sencillamente el recoger información que voluntariamente pueda aportar cualquier persona y de ciencia ciudadana, que consiste en hacer investigación con aportaciones de público no especializado. Entonces, ¿por qué queríamos hacer algo en esa línea? Pues porque hay fenómenos como pueden ser un tornado, una granizada, una precipitación muy localizada y muy intensa, que pueden causar grandes daños, pueden ser muy significativos y tener un impacto social importante y, sin embargo, para nosotros pueden llegar a pasar desapercibidos, porque no tengamos ninguna estación de las tradicionales en esa ubicación donde ocurre ese fenómeno y porque nuestros sistemas de teledetección tampoco tienen una resolución suficiente como para detectarlos. Por eso pensamos en que cualquier ciudadano, cualquier persona con un teléfono móvil en la mano tiene mucha capacidad de informar y de recoger información sobre estos fenómenos y colaborar contándola. Entonces, ya en el año 2013 creamos este sistema Sinovas, esta página web, y nuestro principal problema era darle publicidad, darla a conocer, hacerla, popularizarla. Entonces nos volcamos en primera instancia en las asociaciones de aficionados y aficionadas a la meteorología. ¿Por qué? Porque son personas que están siguiendo la actualidad meteorológica muy en directo, son personas que están muy acostumbradas a compartir información en las redes. Entonces nosotros les hablamos de nuestros sistemas, les ofrecimos colaborar. Tenemos a más de 10 asociaciones colaboradoras con nosotros. La primera que nos abrió sus puertas, que nos recibió y que nos ha dado muchísima satisfacción y muchísimos reportes ha sido AMETSE. Es de todas las asociaciones que colaboran con Sinovas la que más reportes ha incluido y gracias a ellos el sureste peninsular está muy bien cubierto y ahí tenemos la tranquilidad de que la información de este tipo de fenómenos que son muy importantes para nosotros pero muy difíciles de atrapar la tenemos muy bien recogida con la colaboración de todas esas personas, socias y socios de AMETSE. Así que sin más, voy a devolver la comunicación a Alicante, donde nuestros compañeros de AEMET están con Jorge Miralles y con Samuel Biener. Enhorabuena a los dos, de verdad. Hoy representáis no solo a AMETSE, sino a todas las asociaciones y a todas las personas que colaboran con Sinovas. Y desde el equipo de Sinovas os damos muy sinceramente las gracias a todos. Adelante, Alicante, cuando queráis. Buenos días, Azrael. La verdad es que está siendo un día inolvidable para nosotros. O sea, hemos tenido la suerte de entregar 2 premios, 2 reconocimientos, actividades que son fundamentales para el conocimiento de la meteorología y la climatología en España. En 1911 empezamos con los colaboradores. Hemos hecho un reconocimiento a Pepe Agullot de la actividad de un colaborador tradicional. En 2014 hemos empezado con una nueva, espero que tradición, que es el poder reportar la información aprovechando los nuevos medios que nos permiten los nuevos sistemas de comunicación. Y es información que, como ha comentado Delia, muchas veces no podemos, ni siquiera conocemos que se ha producido un determinado fenómeno debido a las características tan locales que tiene. Y nos estamos llevando la sorpresa de que fenómenos que parecían más propios de otras latitudes, aquí la verdad es que se dan y con más frecuencia de la que parecía. Esto para nosotros es fundamental, tanto para poder hacer una buena climatología de nuestros fenómenos, como para hacer ya un seguimiento en tiempo real de lo que está ocurriendo por parte de las distintas unidades de predicción, de manera que podamos dar, como siempre, lo que esperamos, el mejor servicio a la sociedad. Por tanto, nuevamente esto es un reconocimiento muy explícito, como ha dicho Delia, a AMETSE, como elementos que habéis estado trabajando con nosotros desde el principio en el tema Sinovas y que esperamos que, ya os he dicho, que continuemos durante mucho tiempo en adelante. Tenemos hoy 2 representantes de AMETSE, Jorge Miralles, y en nombre de AEMET pues os hacemos entrega de este pequeño reconocimiento y para que lo trasladéis al resto de la asociación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Saludos. Seguimos a continuación con el siguiente premio de estos nuevos que queremos reconocer a otro tipo de actividades que nos apoyan mucho en nuestra tarea diaria, como es el premio a la actividad meteorológica no profesional en redes sociales. ¿Y por qué? Bueno, las redes sociales son ya una realidad con la que convivimos todos, con sus
pros y sus contras, digamos. Las redes sociales tienen mucha información, a veces es difícil de manejar, también es difícil filtrar la que es más fiable de la que es un auténtico bulo, de la que es malintencionada. Entonces nosotros, AEMET, procura ser muy activa en redes sociales y trabajamos en un doble sentido. Por una parte, nosotros procuramos divulgar nuestra información y darla a conocer a través de estos nuevos recursos, que además nos permiten un tono más cercano, más informal, nos permiten la interacción, nos permiten recibir a veces unos feedback muy útiles. Pero por otra parte, AEMET también está a la escucha en redes sociales y muy atentos a toda la información meteorológica que circula, tanto a la que nos ofrecen profesionales y organismos oficiales, como la que nos ofrecen personas que de un modo amateur siguen la situación meteorológica con entusiasmo, con interés y nos ponen en la red información muy valiosa y muy útil que a nosotros nos ayuda a conocer mejor las situaciones meteorológicas vistas de cerca, desde lo local, que nos ayudan al seguimiento de las situaciones difíciles y pueden ser muy útiles para nosotros. Entonces, es muy difícil gestionar toda esa información, es muy difícil también elegir en dónde focalizar, pero queríamos hacer un reconocimiento y centrarlo en una persona que, como vamos a ver ahora, hace un trabajo espléndido, entusiasta y de muchísima calidad en las redes. Su nombre es David Mancebo Atienza, Objetivo Tormenta, así es como es conocido en redes sociales. Hace un trabajo que tiene mucho éxito en redes y para no hablar de momentos más, vamos a ver un vídeo que es solo 1 minuto. Os recomiendo que estéis muy atentos. Casi que ni pestañeéis porque es trepidante y así no os perdéis nada. Por favor, Yolanda, adelante el vídeo. Bueno, enhorabuena, se merece un aplauso ese vídeo que nos ha preparado David con todo su cariño para ilustrar su trabajo. Entonces, él no nos podía acompañar hoy, pero estuvo la semana pasada en el Centro Meteorológico de Málaga. Allí le hizo entrega al director del centro, José María Sánchez Laulé, el premio y vamos a ver también la grabación de ese momento. Por favor, Yolanda, el vídeo. Buenos días. En el Centro Meteorológico de Málaga vamos a hacer entrega del premio de AEMET a la actividad meteorológica no profesional en redes sociales a David Mancebo Atienza, conocido en redes sociales como Objetivo Tormenta. Su trabajo es un gran ejemplo de entusiasmo y de calidad, de la que hacen claro muchos aficionados de la meteorología en España. En su caso, un gran éxito en las redes sociales. Malagueño, David achaca su afición a la meteorología desde pequeño a la fuerte tormenta que se produjo en Málaga 10 días después de su nacimiento, un caluroso día de agosto de 1987. Ya con 14 años, su afición a la meteorología tomó un cariz más serio, con la adquisición de su primer libro sobre meteorología para el conocimiento del mundo, y desde entonces ha ido progresando, practicando fenómenos de meteorológico y especializándose en los últimos años en tormentas. La actividad fotográfica de David ha sido reconocida con diferentes premios en concursos de diversos prestigios. En particular, debido a los premios que ha otorgado la Asociación de Meteorología Española, es un frecuente colaborador de Tiempo y Clima, revista, donde tengo el placer de colaborar también. Es por ello que para mí es un gran honor y un especial placer entregarle
este premio de año. Muchas gracias. Enhorabuena, David. Devuelvo la conexión a nuestra compañera Yolanda. Gracias. Pues enhorabuena a todos los premiados, nuestra admiración, nuestro reconocimiento. Y ahora pasamos a la segunda parte del acto. Tenemos un teléfono por si a lo largo de la intervención les surgen preguntas. Cuando termine el ponente pueden a través de un WhatsApp hacerlas al número 660-720-875. Lo repetiré ahora. Bueno, pues en esta segunda parte, para entrar en ambiente, les ofrezco unos datos de la Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres de Naciones Unidas. En los últimos 20 años, el número de desastres naturales se ha duplicado y el 90% de ellos están relacionados con el cambio climático. La mayoría de estas catástrofes de origen meteorológico no solo causaron la muerte y el desplazamiento de miles de personas, sino que tuvieron un fuerte impacto económico. Hablamos de miles de millones de dólares. Cada dólar invertido en hacer que la infraestructura sea resistente a los desastres ahorra 4 dólares en reconstrucción. En Europa, la ola de calor del verano de 2003 costó la vida a 20.000 personas y pérdidas económicas de más de 13.000 millones de dólares. Ya que la Organización Meteorológica Mundial espera que los episodios meteorológicos extremos sean cada vez más frecuentes y de mayor intensidad, tendríamos que saber cómo minimizamos el riesgo o el impacto de una desgracia que amenaza con ser habitual. Hemos invitado al subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales del Consorcio de Compensación de Seguros, Francisco Espejo, para ver cuáles son las cifras, cuánto nos cuesta y cómo acelerar la recuperación después de un desastre, cuándo y cómo interviene el seguro y con qué instrumentos. Francisco Espejo, le voy a poner en primer plano mientras le presento. Francisco Espejo también trabajó durante muchos años en esta casa. Su padre, Francisco, también meteorólogo, del que la institución guarda un cariñoso recuerdo, le introdujo el gusto por la observación de la naturaleza. Alimentó en él el afán de conocimiento y como resultado, el hijo emprendió el camino del padre. Ya como profesional de la meteorología, destacó en la Unidad de Estudios y Desarrollos de la Delegación Territorial de Aragón. Más tarde inició un nuevo camino en el área de Relaciones Internacionales, donde hizo gala de su habilidad para establecer una fuerte y fluida colaboración con el resto de los servicios nacionales meteorológicos y especialmente con la Organización Meteorológica Mundial. Y en busca de horizontes más amplios se llevó su experiencia y su ciencia al mundo del seguro, aportando de forma brillante, como siempre, sus conocimientos de meteorología y su saber hacer, su enorme capacidad de trabajo y su ilusión por poner al servicio de la sociedad lo mejor de sí mismo. En el consorcio es el responsable de la coordinación con los organismos de investigación que realizan estudios sobre los elementos objeto de las coberturas, la aplicación de ese conocimiento a la planificación estratégica de la y la representación internacional e institucional. Es miembro del grupo de expertos sobre riesgos catastróficos de la Autoridad Especial Europea de Seguros y Fondos de Pensiones y del Consejo Asesor de Alto Nivel de la OCDE sobre la gestión financiera de los riesgos de catástrofe. Como seguimos manteniendo el vínculo constante entre los compañeros y él, no solo afectivo, sino también profesional, pues es especialmente motivo para los que nos contamos entre sus amigos tenerle aquí un día tan señalado. Pero sobre todo porque estamos convencidos de que aprenderemos mucho con su intervención y nos aseguramos una exposición realmente interesante y entretenida. El teléfono, lo repito ahora, es 660-720-875 para que puedan poner un WhatsApp y plantearnos una pregunta tras su intervención. Nos habla de los daños por catástrofes naturales, la indemnización del seguro, sus problemas y sus perspectivas.
Muchas gracias, Yolanda. La verdad es que después de esta presentación ya solo me queda decepcionar a todo el mundo con la brillantez que me caracteriza. Bueno, en serio. Buenos días a todos y muchas gracias a Emet y a Miguel Ángel López en particular por la invitación para estar aquí. La verdad es que siempre es un placer intervenir, siempre es un placer el hecho de tener la oportunidad de explicar lo que haces y que la gente te escuche, pero vaya, en este caso concreto en el que AEMET pues es mi casa y siempre lo será, con más ilusión todavía. Seguramente encontraréis mejores ponentes, pero alguien que valore tanto la importancia y la oportunidad de hablar aquí hoy, es probable que no. Entonces, pues eso, gracias de verdad, de corazón, y vamos al lío. A ver si, de nuevo con la brillantez que me caracteriza, intento compartir bien la pantalla y todo funciona bien. Espero que estéis viendo bien la presentación. La idea de esta... No, perdón, ya ¿ves? Un segundo. Esto era lo que yo quería hacer. Vale, la idea de esta presentación es, a propósito del día de anteayer, del Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastre, pues tiene como tres partes. Una introducción sobre los desastres y unas reflexiones, si queréis, un tanto filosóficas sobre lo que es el seguro, sobre cuál es el papel del seguro frente a los riesgos de desastre, por qué los seguros no se aseguran, los desastres no se aseguran como se asegura el coche o como se asegura la fuga de una lavadora, sino que tiene unas peculiaridades y unos retos diferentes para el seguro y hay en realidad muchas opciones para afrontar eso. Entonces, en todo este bloque de la presentación, pues la idea es introducir algunos conceptos sobre el seguro de desastres y sobre qué opciones hay para asegurar ese tipo de riesgos de desastre. Y ya entrar un poco más en nuestra península y archipiélagos, hablando de cómo funcionan los seguros de desastre en España y cuáles son efectivamente las perspectivas y las reflexiones de los daños catastróficos y de que el seguro pues, pueda seguir cubriéndolos. La primera parte pues, es un poco una toma de tierra, una puesta en común de conceptos que indudablemente conocemos todos, pero que quizá nos vengan bien como herramientas para poder entender lo que voy a intentar decir a continuación. Desastre es un término latino, de provenzal, por lo visto, que quiere decir sin estrella. O sea, tiene eso que se dice que mala estrella tengo, pues en realidad eso es lo que quiere decir la palabra desastre, que en fin, que ya lo sabemos todos, pero la primera acepción del diccionario de la Real Academia pues es una desgracia grande, un suceso infeliz y lamentable. Y tiene un sinónimo que es griego, que se llama catástrofe, que viene de catástrofe. Cata es hacia abajo, en meteorología sabemos muy bien los vientos catabáticos, pues son vientos que van hacia abajo, y strofe quiere decir dar la vuelta. O sea, en realidad, en griego quiere decir literalmente poner las cosas patas arriba. Y en realidad, pues... quizás sin tanta alusión astrológica y del destino como la palabra desastre, pues yo creo que los griegos tienen más sentido práctico del término. Y hablando un poco de lo que es un desastre y de lo que no es un desastre, pues aquí tenemos dos huracanes que son prácticamente idénticos. Este de la izquierda fue un desastre, Katrina, como conocéis esta famosísima imagen en el Golfo de México, y este... pues de momento no lo era, básicamente porque estaba en mitad de ningún sitio, pero luego ya os anticipo que este es Irma y este también causa un problema. Pero lo que yo quiero decir aquí es que para que haya un desastre estamos hablando de impacto, estamos hablando de dónde se produce ese fenómeno, porque el fenómeno no es un desastre en sí, el desastre es el impacto de ese fenómeno. Puesto un ejemplo un poco más doloroso, si queréis, una furgoneta circulando a 50 km/h en una calle
desastre. De hecho, hay decenas de miles de furgonetas circulando por España a 50 kilómetros por hora por las calles. Una furgoneta circulando a 50 kilómetros por hora por el paseo de las Ramblas de Barcelona es un desastre. Entonces, para hablar de desastre tenemos que hablar siempre del componente humano, del componente de daños humanos y materiales que van asociados a ese desastre. Y los fenómenos en sí mismos no son desastres. Los desastres son lo que causan esos fenómenos. Otra cuestión, otro concepto que conocéis de sobra es el concepto de riesgo, que se compone del peligro, que en este caso pues sería, por ejemplo, un huracán que tiene precipitaciones y muy intensas y vientos muy fuertes asociados. El concepto de exposición, que es donde esos fenómenos afectan y bueno, ahí estáis viendo dos zonas. La primera, la verdad es que me ha costado encontrar un trozo del litoral español donde no haya nada que romper. Lo he encontrado en la Sierra de Tramuntana, que es la imagen de arriba. Una precipitación de 300 milímetros en 4 horas, ahí pues ya puede llover lo que quiera, que no van a causar un desastre porque no hay nada que romper, entre comillas, no hay cultivos, no hay bienes, no hay nada. La de abajo, que también reconoceréis que es la Bahía de Santander, por poner un ejemplo, pues una precipitación de 300 litros en 4 horas en ese lugar, pues puede producir daños de centenares de millones de euros, pues porque ahí hay infraestructuras, hay viviendas, hay vidas humanas, por supuesto, hay ferrocarriles, hay aeropuertos, hay puertos, hay industrias, en fin. Para que se produzca un desastre y para que un riesgo lo sea, tiene que haber algo en el camino de ese riesgo, o de ese peligro, mejor dicho. Y luego hay otro concepto, que es el de la vulnerabilidad, que tiene que ver con la resiliencia, con la capacidad que tienen los bienes o aquello que está expuesto a resistir ese peligro. Entonces, pues aquí veis diferentes tipos de vivienda y ya veis, pues bueno, que de arriba a abajo la vulnerabilidad aumenta pues exponencialmente. Para que se produzca un siniestro, en realidad un siniestro o un daño material siniestro es el término que utilizamos en los seguros, pero en fin, un daño es la materialización de uno de esos riesgos. Hay una teoría que es la de las lonchas de los quesos Gruyère, que viene a decir que para que realmente se produzca ese daño, tiene que haber una especie de alineamiento de todos los agujeritos de las lonchas del queso para que se produzca ese daño. Es decir, no es un hecho concreto, sino el hecho de que se produzca, por ejemplo, volviendo a lo de arriba, que se produzca una precipitación muy intensa en una zona con una alta exposición y que encima pues tenga bastante vulnerabilidad. Entonces los daños aumentarán exponencialmente. ¿Y qué llamamos desastre o no? Pues bueno, eso dependerá del número y de la cuantía de los siniestros, pero ya os digo que este es un concepto completamente subjetivo. No existe un criterio universal para decir lo que es un desastre o lo que no es un desastre. Y el seguro, que es a lo que voy a ir a continuación, pues es un mecanismo para la transferencia de ese riesgo. Recapitulando un poco sobre lo que ha dicho Yolanda en su introducción, esta es una evolución temporal de los daños que se han producido por desastres naturales en los últimos 50 años. Entonces, ya veis como hay una tendencia ascendente. La línea más oscura son las pérdidas totales. Sabéis que hay daños pues, en los que se producen terremotos o huracanes muy fuertes que sube, pero en fin, la media móvil más o menos hace que a nivel mundial los daños ahora estén en el orden de 200.000 millones de euros al año. De ellos están asegurados aproximadamente 70.000, es decir, pues como la tercera parte. O sea que 2/3 de todos los daños que producen las catástrofes naturales no asegurados, y a eso es lo que se llama la brecha de cobertura, que es un problema que tiene la sociedad en el sentido de que quién responde de esos daños
y volveré un poquito más adelante sobre ellos. El tema en concreto de los daños asegurados, pues esta es una evolución de los daños asegurados y de su composición. Y ya veis cómo el azul claro, que son los daños relacionados con la meteorología y la climatología, pues son la tónica dominante a nivel global. Hay otros que tienen una frecuencia menor y unos impactos mayores, que son los riesgos geológicos, los terremotos o los tsunamis, y ya veis que los años que hay terremotos importantes, pues estas pérdidas aseguradas depende, pero también eso va a depender de dónde se produzcan esos desastres. El terremoto y el tsunami del año 2004 pues produjo muy pocas pérdidas aseguradas, básicamente porque afectó a zonas pobres, con lo cual no tenían, primero los daños son menores y luego la penetración del seguro, por la proporción de bienes que están asegurados sobre el total, pues es relativamente bajo. Cuando uno de esos terremotos se produce en Japón o uno de esos huracanes en Estados Unidos, pues entonces las pérdidas aseguradas suben mucho porque estamos hablando de zonas desarrolladas y zonas donde el seguro tiene muy buena o relativamente buena penetración. Entonces, como veis, pues esto depende mucho también del nivel socioeconómico. A nivel global, esta es una representación de los desastres de los últimos 30 años. Destacar que Estados Unidos no aparece aquí porque si hubieran representado los daños de Estados Unidos, estaría pues completamente acribillado y no se vería, porque realmente la mayor parte de las pérdidas se producen en ese país. Pero en fin, quería poner este mapa para ver la buena correlación que hay entre los daños donde se producen y las principales zonas, digamos, de fallas geológicas con terremotos y la trayectoria de los ciclones o de los ciclones tropicales. Entonces, pues allí donde hay riesgos geológicos, huracanes y otros, en el caso de Europa, pues por ejemplo, la mayor parte de daños se producen por tempestades de viento, en buena parte de Europa también por granizo y quizá no en menor medida, porque también es muy importante, digamos que sería un mix entre viento, granizo e inundación. La inundación es más importante en el sur de Europa. Y aquí ya estáis viendo otra cosa relativamente interesante, que es que en comparación dentro del contexto europeo, España no es un país demasiado catastrófico, lo cual pues bueno, también es algo que merece la pena destacar y tener en cuenta. En cuanto a los desastres más costosos de la historia, pues bueno, el más costoso es el terremoto y tsunami de Japón del año 2011, que causó pérdidas de 269.000 millones de dólares. Si os fijáis, las pérdidas aseguradas por ese mismo evento son de 40.000 millones, es decir, estamos hablando pues de la octava parte prácticamente, entonces, o de la séptima parte, con lo cual incluso en un país extremadamente desarrollado como Japón, la brecha esta del infraseguro que comentaba, o de la cobertura del seguro, es destacable. Fenómenos, o sea, los dos primeros son terremotos. El fenómeno meteorológico más costoso de la historia es el huracán Katrina de agosto de 2005. Fijaros también que aparece aquí una cifra que son las pérdidas que se pagaron en su momento, y es la cuantía, teniendo en cuenta la inflación, de lo que pagaríamos hoy por esos mismos catástrofes, pero claro, como se están produciendo en años diferentes, pues se hace un ajuste a la inflación para que todo esté ajustado a la misma unidad, que en este caso son dólares del año 2019. Bueno, pues comentaba que el huracán Katrina es la mayor catástrofe meteorológica por suelto, pero la secuencia de Irma, Harvey y María, o Harvey, Irma y María, HIM, que llaman los aseguradores, pues sumados ese año 2017 produjeron, pues aquí están las tres, pérdidas
pues, del orden de 100.000 millones de dólares, que sumaron o que estuvieron por encima de los 85.000 que costó Katrina al seguro. Pero bueno, ya os contaba que esto es para que tengáis una idea de la dimensión económica. Voy a hablar ahora un poco más de estas cuestiones filosóficas, digamos, sobre el seguro. El origen del seguro es intentar no perder dinero, básicamente. Entonces, aquellas actividades que generan un beneficio económico y para los cuales hay que invertir también dinero y esfuerzo, pues la gente empezó a inventar mecanismos para no perder ese dinero y ese esfuerzo. Y la cosa empezó de una manera tan sencilla como guardar el grano de un año para otro en una reserva, esa es una forma de seguro como otra cualquiera, para tener ahí un colchón y que no, en los años de malas cosechas no hubiera problemas de hambruna, etcétera. El concepto se fue sofisticando un poco más con la navegación y aquellas personas que fletaban un barco pues a Asia, por ejemplo, para traer mercancías, como hacían una inversión económica, pues entre todos ellos pagaban a escote, digamos, esos daños para que en el caso de que el barco se hundiera, algo que era bastante frecuente, pues entre todos compartieran las pérdidas. Y aquí entra este concepto de mutualización que es fundamental para el seguro. Es decir, actuar como una red, como un colchón, para que cuando haya unas pérdidas en un lugar, pues esas pérdidas se repartan entre todos los demás y, por tanto, no haya una mutualización de esas pérdidas y una absorción de los daños en este sentido. Y por eso se reducen los riesgos de desastre, en parte gracias al seguro, porque por lo menos por la parte económica, pues existe una compensación y una garantía de que no se va a perder tanto. Los principios generales de la asegurabilidad se engloban en tres tipos. La primera, que esos riesgos sean suficientemente aleatorios. Algo que pasa siempre y que pasa todos los años, pues es difícilmente asegurable porque es un riesgo tan cierto que no tiene razón de ser asegurarlo. Entonces ahí lo que habría que hacer es no mantener esa actividad. La frecuencia y la intensidad deberían ser controlables, pues lo mismo. Y los impactos deben ser previsibles y cuantificables. Con los fenómenos meteorológicos, que son muy frecuentes o razonablemente frecuentes, es bastante fácil prever sus cambios, sus daños, cuantificarlos y aplicar una tarifa adecuada. Los riesgos geológicos, por el contrario, que tienen un impacto muy alto y una frecuencia muy baja, es mucho más difícil cuantificarlos y preverlos. El riesgo de tsunami en España, que sabéis que es un riesgo cierto en la costa atlántica andaluza, por ejemplo, pues es complicado saber lo que cuesta, porque el periodo de retorno estamos hablando de entre 250 y 500 años, con lo cual, como no hay experiencia siniestral, es difícil. Otro ejemplo, el riesgo de pandemia. La última pandemia grave pues fue hace 100 años. Entonces, ahora mismo no existen seguros de pandemia, básicamente porque no estuviera previsto que esto pudiera pasar, sino porque no se sabe muy bien cómo cuantificar ese riesgo. Y otro principio para poder asegurar un riesgo es que estos riesgos no estén correlacionados entre sí. Es fácil asegurar viviendas porque en una ciudad, pues todas las noches robarán 15 o 20 viviendas en una ciudad grande. Bueno, en una ciudad donde hay 100.000 viviendas, pues que roben 15 o 20 no pasa nada, el seguro lo puede absorber. Ahora, si en esa ciudad remoto, pues van a ser 80.000 viviendas a la vez las que se van a ver afectadas. Y eso puede comprometer seriamente la cartera de esa compañía aseguradora en esa ciudad en concreto. Entonces, para eso hay una serie de mecanismos que permiten la asegurabilidad. Una de ellas es el coaseguro, que es que muchas entidades aseguradoras comparten una parte del riesgo y a su vez se mutualizan entre sí. Y otra es el reaseguro. Y el reaseguro es que las entidades aseguradoras se aseguran a su vez en otras aseguradoras más grandes y le ceden parte del riesgo. Hay una segunda transferencia del riesgo de tal manera que se puedan cubrir los daños
de la mejor manera y que haya solvencia financiera para poder hacerlo. El alcance del seguro, pues aquí se plantean una serie de problemas. Uno de ellos es el problema de la brecha de cobertura que ya hemos visto que es importante. Una teoría económica dice que el mercado se ajusta solo y que cuando hay una oferta de seguro, pues la gente cogerá el que quiera y que todo funcionará perfectamente. En la realidad no es así, porque hay una serie de factores socioeconómicos. Primero, que la gente no pueda permitirse pagar un seguro, como pasa pues, en los sectores más desfavorecidos de esta sociedad mismo y, por supuesto, en los países en vías de desarrollo. Y luego una serie de factores culturales y psicológicos. La percepción del riesgo es una cuestión muy subjetiva. Hay gente que puede vivir con mucho riesgo y no ser consciente de ello. Lo estamos viendo ahora todos los días por las calles, cuando de vez en cuando vemos a alguien que va por ahí sin mascarilla o tapándose la barbilla, que por ahí entra el coronavirus. Entonces, son factores que tienen un peso a la hora de que la gente contrate seguro o no contrate seguro, y que desde luego dicen que esa teoría de que hay un roto para cada descosido no es verdad, porque por mucho que tú ofrezcas un bien, puede haber 1.000.000 de razones para que alguien no lo compre. Entonces, por eso se produce esta brecha. Y los riesgos catastróficos pues tienen ese incumplimiento de los 3 principios generales que hemos comentado. Además tienen mayores costes de transacción. Es mucho más difícil peritar 80.000 viviendas dañadas por una inundación o 100 y pico mil por una tempestad de viento que cuando se cala la lavadora al piso de abajo. O sea, la capacidad de peritación pues es mucho mayor. Hay otro problema, que es la selección adversa o la antiselección, que básicamente es que solamente se asegurarían aquellas personas que tienen mayor nivel de ese riesgo. Un ejemplo, la seguridad social es un tipo de seguro. Si solamente se apuntasen a la seguridad social los que tienen problemas cardíacos o los que digamos que tienen más problemas de salud, el sistema no funcionaría, porque somos o son los sanos o somos los medio sanos los que pagamos los daños de los que están enfermos. Y ya nos tocará a todos, por eso es un sistema más justo. Bueno, pues aquí es un poco lo mismo. Si solamente se aseguraran de inundación en los Alcázares, Orihuela, San Javier y San Sebastián, pues seguramente el seguro ese sería tan caro para ellos que no tendría sentido. Por tanto, hay que buscar una manera de que se aseguren también aquellas zonas donde no es el riesgo tan alto, de tal manera que se pueda cumplir ese principio de mutualización de los riesgos. Otro problema que se enfrenta es el del riesgo moral. Cuando una persona tiene seguro, quizá no haga todo lo necesario para reducirlo. Hay una serie de mecanismos para incentivar, digamos, la reducción de los riesgos. Y otro es la asequibilidad, que va relacionado, pues, por ejemplo, con la selección adversa o con los factores socioeconómicos. Cuando el seguro es tan caro que la prima del seguro, que no te compensa pagarlo por la capacidad, digamos, por tu capacidad financiera y por lo que tú puedas esperar de él, pues entonces la gente no contrata seguro y por tanto se aumenta la brecha de cobertura. Bien, superada esta fase, digamos, filosófica, volvamos un poco al tema del valor del seguro. Por ejemplo, en el caso del seguro de inundación, pero en general de cualquier seguro de desastre, el seguro es un contrato. Entonces, hay una garantía de compensación de los daños. No es que dependa de que alguien te ayude. Muchas veces en la prensa, y en el caso de España, se habla de las ayudas del consorcio. El consorcio no da ayudas, el consorcio paga daños. O sea, cuando una persona tiene un accidente con el coche, no espera que su aseguradora le dé una ayuda para arreglar el coche. Espera que la aseguradora le arregle el coche porque por eso está pagando un seguro. Pues exactamente pasa lo mismo con el seguro de riesgos extraordinarios en España. El consorcio, si tú tienes un seguro y tienes un daño producido por una inundación, por ejemplo, te paga los daños y ya está. Y no es una ayuda, es una garantía, porque tú tienes un contrato firmado y tú has pagado un recargo donde te da esa garantía legal de que te van a pagar esos daños.
y a su vez es una fuente de información sobre los riesgos y los costes económicos. Para empezar, pues es una base de datos, hablando de la reducción de daños y de desastre y del marco de Sendai, por ejemplo, pues una de las cosas que dice el marco de Sendai es que hay que crear bases de datos de daños para, primero, saber cuál es la línea base y cuáles pueden ser, teniendo en cuenta los impactos del cambio climático, cuáles pueden ser la evolución esperable de todo eso. Bueno, pues el seguro es una fuente excelente porque tiene datos muy detallados, datos con portal, piso y tal, de dónde se está pagando, cuánto se está pagando y por tanto, pues nosotros aportamos una base de datos muy fiable. Y a su vez, pueden servir también para ayudar a la decisión sobre medidas de reducción de daños, sabiendo cuáles son los daños que se producen en tal sitio por una inundación y sabiendo lo que cuesta esa medida para reducir la inundación, pues vamos a hacer un estudio de coste-beneficio de si merece la pena hacer esta, otra o aquella medida para reducir los daños. Otra obvia, como lo veis aquí en este ejemplo, es la calibración de modelos. Por ejemplo, si aquí estamos teniendo siniestros y la zona inundable es la azul y esto no está en zona azul, pues evidentemente es que el modelo está mal y aquí falta algo. Con lo cual, para todo esto, sirve también el seguro de cara a la reducción de los riesgos de desastre que estamos hablando hoy. En cuanto a las opciones para asegurar riesgos de desastre, pues hay varias. Hay una que es que no se asegure y que uno corra con sus riesgos, que eso se llama el autoseguro. Por ejemplo, la Administración General del Estado tiene este principio y asume que si se cae un puente de una autopista, pues el puente se mete en los presupuestos generales del Estado del año siguiente y se arregla. AEMET, que yo sepa, AEMET no tiene seguro de ninguna de sus instalaciones, pero en fin, hay un capítulo del presupuesto para obras y si se produce tal problema en un observatorio, pues se arregla y ya está. Y es un sistema tan válido como cualquier otro, siempre y cuando se tengan los recursos para hacerlo. Otra opción es el seguro privado, o sea, que haya, que normalmente son seguro y reaseguro. Estos seguros dan una mayor indicación del nivel de riesgo porque la prima suele ir correlacionada con el nivel de riesgo. Entonces, pues una persona que viva en Colonia al lado del río Rin tendrá un seguro de inundación mucho más caro que aquella persona que viva en un 10º piso en Düsseldorf, por decir algo. Y el problema de esto es que normalmente pues tienen mayor coste, son menos asequibles y la cantidad de gente que en Colonia al lado del Rin está asegurada de inundación pues es seguramente menor de la que debería, pues por el tema este de la asequibilidad. Otra opción es la compensación estatal directa. Holanda no tiene seguros de inundación. El Estado asume que para un país que está por debajo del nivel del mar en su 70%, si hay un problema, es un problema suyo porque no ha mantenido bien los diques y entonces le da directamente a los afectados, le compensa los daños. Tampoco hay ningún problema siempre y cuando esto esté claro. En el momento en que esto no está claro, la cosa empieza a fallar. Porque surge el problema este de lo que llaman los ingleses el charity hazard o el riesgo de beneficencia, en el que uno no se asegura ni hace nada porque espera que alguien, el gobierno, la Divina Providencia, las Naciones Unidas, una ONG, le arregle el problema. Y el problema es que esto, pues como no existe una garantía legal, puede tardar años en arreglarse si es que se arregla. Entonces, en muchos países hay una participación del sector público para suplir estas carencias del mercado y para intentar solucionar estos problemas de asequibilidad y de que haya una garantía. Entonces, aquí hay la Unión Europea, o la Comisión Europea hizo un estudio hace 3 años, lo que dice que en general funciona bien, pues que en una misma póliza se combinen varios riesgos hidrometeorológicos extremos, que esa póliza se vincule a un producto más generalizado, que los sectores público y privado tengan un objetivo común claramente definido con separación de roles y que haya un cuadro de coaseguro, de reaseguro público que cubra estos daños catastróficos. Y por una vez en España lo hacemos razonablemente bien porque cubrimos
estas 4 condiciones que, digamos, dice la Comisión Europea que vendrían bien para poder cubrir los daños catastróficos desde el punto de vista del seguro. Y así que paso ya a los seguros de desastre en España. Este es uno de los cuadros más importantes de toda la presentación. ¿Cómo se cubren los riesgos naturales en España? Bueno, la separación principal es entre los que afectan a bienes y personas y entre los que afectan a la agricultura y la ganadería. Los bienes que afectan a bienes y personas depende del causante, del peligro que los cause. El incendio forestal, los efectos directos de la precipitación, el granizo, es decir, cuando estos entren por el tejado, digamos, lo que cala de arriba hacia abajo. Los aludes y los deslizamientos del terreno cuando no están asociados a una inundación y los vientos fuertes por debajo de 120 km por hora los cubre la aseguradora privada. O sea, el hecho de que no los cubra el consorcio no quiere decir que no los cubra el seguro, lo cubren las aseguradoras privadas. Y, en fin, las oficinas o los servicios de atención a usuario de AEMET están todo el día haciendo certificados precisamente para eso, para ver si la precipitación superó tal umbral o el viento tal umbral, para que el seguro cubra esos daños. Lo que se llaman los riesgos extraordinarios, inundación, embate de mar, vientos fuertes superiores a 120 km por hora y tornado, lo que se llama tempestad ciclónica atípica, TCA, que os sonará a todos los de AEMET el término, porque sois vosotros los que tenéis que determinar que se ha producido una TCA o no, y luego ya riesgos geológicos como terremoto y tsunami, erupción volcánica, incluso otros más exóticos como caída de meteoritos y cuerpos siderales, entran dentro del seguro de riesgos extraordinarios. Y eso sí que es lo que cubre el consorcio de forma subsidiaria. Es decir, si no lo cubre una aseguradora privada, que de hecho no lo cubre ninguna, precisamente porque está el consorcio, pues entonces el consorcio da esa cobertura. Ahora explicaré un poco cómo. Y en cuanto a los riesgos que afectan a agricultura y ganadería, inundación, sequía, vientos fuertes, heladas, olas de calor, granizo, incendios, enfermedades, plagas, tal, eso entra dentro del seguro agrario combinado. Aquí el sistema es diferente. Hay un pool, un cuadro de coaseguro, donde hay unas 20 y tantas entidades privadas que son los que cubren ese riesgo a escote, digamos, de esa manera de coaseguro. El consorcio también forma parte de ese cuadro, con un 10% de los riesgos, y además el consorcio es el reasegurador del sistema. Es decir, en años en que hay un exceso de siniestralidad que supera, digamos, el nivel de primas, pues entonces entra en funcionamiento el reaseguro del consorcio. Y los asegurados, que son agricultores y ganaderos, tienen subsidios públicos que más o menos están del orden del 42% de la prima, entre lo que paga ENESA, la Entidad Nacional de Seguros Agrarios, depende del Ministerio de Agricultura, y las diferentes consejerías de las autonomías correspondientes, que son subsidios para pagar las primas. Si os fijáis, lo que cubre desde el punto de vista meteorológico o atmosférico, lo que cubre el seguro de riesgos extraordinarios son riesgos hidrometeorológicos, inundación y embate de mar, que es lo mismo que inundación costera, y vientos fuertes y tornado. Mientras que el seguro agrario cubre riesgos hidrometeorológicos y también riesgos climáticos, sequía, calor, incendios forestales y también los hidrometeorológicos, inundación y vientos fuertes. Es decir, pensando un poco en el cambio climático y en cómo va a afectar, aparte de que la exposición y la vulnerabilidad de los cultivos pues son elevadísimos, quien tiene más papeletas para verse muy afectado en España es el seguro agrario combinado más que el seguro de riesgos extraordinarios. Pero este es otro tema y hablaremos otro día si os interesa y tenéis la amabilidad de proponérmelo. En cuanto, yo ya me voy a centrar únicamente en el seguro de riesgos extraordinarios, que es el que afecta a bienes y personas y que es lo que paga el consorcio. Entonces, el seguro de riesgos extraordinarios, pues ya he comentado cuáles son los riesgos naturales, pero también hay una serie de riesgos políticos y sociales, como sedición, motín y tumulto popular o las acciones de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad de Estado en tiempo de paz, que están cubiertos por el consorcio y se consideran dentro
de todos estos riesgos extraordinarios. Los fundamentos de la cobertura, pues es aludir a esos principios fundadores, digamos, del seguro, de la solidaridad entre todos los asegurados españoles, de la universalidad y por tanto es una extensión obligatoria de todas las pólizas, por lo tanto se evita ese problema de la selección adversa o de la antiselección y se garantiza que las primas, en este caso los recargos del consorcio, pues sean muy asequibles y de hecho en la práctica la gente no sabe que lo está pagando pues porque siempre son 2, 10, 20 euros y tal, que eso dentro de lo que es una prima no se nota prácticamente. Y que haya un principio de compensación geográfica entre zonas que están más afectadas por un riesgo y otras que menos, temporal, entre años peores y mejores, y lo más importante, entre riesgos que no están correlacionados entre sí. O sea, nosotros, el riesgo de inundación puede que sea más alto en un sitio, el riesgo de viento en otro, el riesgo de terremoto en otro y el riesgo de atentado terrorista en otro. Entonces, así conseguimos que se mezcle, digamos, todo y podemos justificar tener una tarifa plana para pagar estos riesgos. Y, por supuesto, es un sistema de colaboración público-privada porque el consorcio como tal no vende pólizas. O sea, cuando una persona va a asegurar su casa, su coche, su tienda o su ferrocarril en una entidad aseguradora, esa entidad aseguradora digamos, extiende la cobertura a la cobertura del consorcio, pero al consorcio no tiene que venir nadie a asegurarse, sino que tiene que pasar, digamos, por la aseguradora privada. Entonces, en la práctica, pues en España, cada póliza de seguros de bienes, de vida y accidentes personales y de pérdida de beneficios, en realidad son dos. Una para estos riesgos ordinarios, que lo cubre directamente el asegurador privado y para lo cual se paga una prima, y otra que es para los riesgos extraordinarios, que es la que se encarga el consorcio de compensación de seguros y para lo que se aplica un recargo que normalmente depende que siempre depende de la cantidad asegurada. Es decir, por ejemplo, para el viviendas es el 0,007 por 1000 sobre la cantidad asegurada. Es decir, si tú estás asegurando tu vivienda por 200.000 euros, pues estás pagando 14 euros más de añadido a tu prima para que el consorcio te cubra la inundación en esa vivienda, por ejemplo. En el caso de los vehículos, pues es una tarifa plana, son 2,1 euros que se añade a la póliza. Y el resultado es que la exposición en España, pues ahora mismo estamos cubriendo 52 casi millones de bienes, pues casi 20 millones son viviendas y esos son aproximadamente el 72% de las viviendas en España, es decir, en España el 72% de las viviendas tienen seguro y como es obligatorio extender la cobertura a los riesgos extraordinarios, pues esta es la proporción igual que de las viviendas que en España que tienen seguro de inundación o de viento o de desastre, o por terremoto, etc. Es decir, frente a un panorama mundial en el que solamente la tercera parte de los bienes están asegurados, en España el 72% de las viviendas están aseguradas, lo cual nos pone en una situación pues comparativamente mucho mejor que otros países, incluso que otros países de nuestro entorno. Oficinas tanto, como riesgos industriales, comerciales y tal, pues 4 millones. Los 28 millones de vehículos que circulan por España están asegurados y, por tanto, están pagando el recargo del consorcio y, por tanto, tienen esa cobertura frente a riesgos extraordinarios. Y obras civiles realmente muy poquitas. Por eso que comentaba de que la Administración General del Estado no se asegura normalmente. ¿Se puede asegurar? Sí, el sistema es universal y, de hecho, pues hay muchas infraestructuras autonómicas, por ejemplo, o ADIF, que sí que está asegurado. O sea, el sistema funciona tanto para privados como para públicos. Y en cuanto a capitales, pues aproximadamente 6 billones europeos, de los nuestros, de euros, están asegurados frente a estos riesgos extraordinarios. Y viendo un poco cuál es la evolución de los últimos años, y si recordáis la que pusimos al principio de la presentación de que los riesgos hidrometeorológicos pues eran los que dominaban, pues aquí también. La inundación es nuestro riesgo más recurrente y más importante y desde luego el año 2019 pues de estos últimos ha sido un año donde los daños por inundación pues han superado los 700 millones de euros.
Los únicos precedentes de daños por inundación tan graves habría que buscarlos fuera de la gráfica en los años 1982 y 1983. El viento también es importante y aquí está, por ejemplo, el año 2009 con la tempestad Klaus, que ya veremos que fue una de los siniestros más importantes en la historia del consorcio, y al igual que pasa en todas las partes, pues en esto, lógicamente, España no es diferente y cuando se produce un terremoto, por ejemplo, el terremoto de Lorca, pues aquí se ve cómo despunta ese año. Entonces, el 71% de lo que pagamos en estos últimos 30 y tantos años es por inundación, el 15% por viento. Es decir, los daños hidrometeorológicos, que en este periodo los daños totales han sido 8.231 millones de euros, pagados por el consorcio, quiero decir, pues el 86%, 86 de cada 100 euros que hemos pagado han sido por cosas que tienen que ver con AEMET. Con lo cual, la relación entre el servicio meteorológico y el consorcio pues es obvia, es evidente, es buena y debería seguir siéndolo, pues porque, ya digo, 86 de cada 100 euros que pagamos tienen que ver con vosotros. El 7% serían riesgos geológicos y otro 7% los riesgos humanos. O sea, de todo lo que estamos pagando nosotros, el 93% son riesgos naturales. ¿Y a qué tipo de pólizas estamos pagando? Pues bueno, el 97% de todos nuestros pagos, afortunadamente, son daños en bienes y digo afortunadamente porque solo el 1% son daños personales y eso es bueno, que esa proporción se mantenga así de bajita. Los eventos principales que hemos indemnizado hasta la fecha, pues nuestro evento estrella sigue siendo las inundaciones de agosto del 83 en País Vasco, Cantabria y Navarra, o sea, para entendernos, las inundaciones de Bilbao del año 83, que a día de hoy nos costarían 846 millones de euros, pero claro, es que en el año 83 no había la misma exposición que hay ahora, ni el mismo valor. Entonces, esto es coger lo que nosotros pagamos y actualizarlo con la inflación. Pero si tuviéramos que pagar hoy el mismo siniestro, pues seguramente esto se multiplicaría por mucho más. La siguiente fue la tempestad Klaus, que os comentaba antes, que es el evento con mayor número de reclamaciones al seguro, 265.000 expedientes y más de casi 600 millones de euros en daños. El tercero es el terremoto de Lorca, también con más de 500 millones de euros indemnizados. Y el cuarto fue la Dana de septiembre del año 2010, del año pasado, del año 2019, con aproximadamente 400. Varían las cifras porque todavía está muy fresco y estamos haciendo ajustes, pero vaya, más o menos está la cosa por 480 millones de euros. Las siguientes pues siguen siendo inundaciones en Comunidad Valenciana, Valencia, sureste peninsular, este de Valencia, otra inundación en País Vasco y también en Comunidad Valenciana y región de Murcia. Mencionar aquí que Gloria, que pasó 6 meses después de la Dana de septiembre, pues fueron 180 millones de euros, con lo cual se colocaría aquí, en la octava. Es decir, en los últimos 12 meses hemos tenido 2 eventos que entran en el top 10, digamos, de los siniestros del consorcio en España, lo cual pues también da que pensar. Y eso nos hace vir a la siguiente pregunta. ¿Hay más daños ahora en España? ¿Están aumentando los daños? ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, en rojo están todas las indemnizaciones por riesgos extraordinarios. Como ya hemos comentado que los riesgos geológicos tienen una frecuencia muy baja que prácticamente no permiten hablar de tendencias, vamos a quedarnos en la parte azul, que son las indemnizaciones por los riesgos hidrometeorológicos, que son aquellos que sí que se producen pues, todos los años en mayor o menor grado. Entonces vemos cómo a principios de la década de los 90 estábamos pagando una media de 70 millones de euros al año en España por riesgos hidrometeorológicos y ahora estamos ya al orden de los 350 de media. O sea, sí que ha habido una multiplicación de más de 4 de los daños totales que se producen por este tipo de riesgos en España. Pero, vamos a ver. A principios de los años 90 estábamos cubriendo 30 millones de pólizas. Ahora estamos cubriendo 120 millones de pólizas, con unos capitales asegurados que también han aumentado. Como vamos a hablar del seguro de bienes y en realidad
La parte roja, la parte de los seguros de vida, tiene muchas oscilaciones por algo tan peregrino como que las tarjetas de crédito decidan ese año dar cobertura de seguro de vida a sus clientes o no, pues eliminamos esa parte, que además ya vemos que supone un 1% del total de los daños en realidad, y quedémonos solamente con la parte azul. Pongámosla aquí. La parte azul está, la de los daños asegurados. Entonces, o lo de los capitales asegurados. En 1990 había 1,5 billones y ahora tenemos pues casi 6. Es decir, hay un paralelismo casi perfecto entre la cantidad de dinero que estamos asegurando y la cantidad de dinero que estamos indemnizando. Por tanto, esto se explica, este aumento se explica no tanto a priori por un aumento de la peligrosidad, sino por un aumento de la exposición que comentábamos antes. Es más, vamos a ver lo que nos cuesta cada siniestro, dividiendo lo que hemos pagado entre el número de siniestros y cómo ha evolucionado en este periodo. Pues bueno, ahora estamos pagando entre la mitad y la tercera parte de lo que estábamos pagando hace 30 años por un siniestro de riesgos extraordinarios. ¿Por qué? Pues primero, porque hacéis bien el trabajo en AEMET y sois capaces de dar avisos cada vez más precisos y a su vez las confederaciones hidrográficas gestionan mejor las inundaciones, porque realmente las inundaciones es el riesgo más importante aquí, el que más pesa. Protección Civil también hace bien su trabajo, etcétera. Entonces, esta mejora de la predicción, mejora de la capacidad de respuesta, mejora de la gestión de los riesgos son hechos que pesan a la hora de bajar el riesgo y se está bajando el riesgo y eso es una buena noticia. Segunda explicación, pues que hace 30 años solamente se aseguraban aquellas personas con mayor poder adquisitivo, las empresas y las entidades más caras, y ahora el seguro se ha universalizado, como hemos visto aquí en la cantidad de seguros que hay, y realmente ahora ya se aseguran los ricos y los no tan ricos y por tanto los siniestros pues nos cuestan menos porque estamos haciendo o asegurando también cosas de menor valor. Y probablemente la respuesta correcta sea la C, todas las anteriores, es decir, hay una mejor gestión del riesgo y hay bienes más baratos que se aseguran. Pero, fijaros, es pronto para decirlo porque el año 2019 aquí pesa mucho, pero que hay un cierto cambio de tendencia aquí. Y esto pues es algo que, insisto, todavía es muy pronto para decirlo, pero este cambio de tendencia sí que puede estar dando señales de que este modelo, digamos, de reducción del riesgo está fallando, bien por aumento de la peligrosidad, y aquí pues ya podemos pensar en el cambio climático que asoma las orejas, o en que se haya agotado el potencial de la reducción de la vulnerabilidad, por ejemplo. Entonces, aquí pongo una nota al margen de que habrá que ver en los próximos años cómo evoluciona esto para poder tener algún tipo de conclusión general. Y parto, y ya llego al final de la presentación, sobre perspectivas y reflexiones. En fin, ya sabéis que España en general es un país que desde el punto de vista de diseño está muy mal hecho. O sea, el hecho de tener todas las montañas pegadas al mar en casi todas las partes del país, pues produce una exacerbación de las precipitaciones, una serie de sombras pluviométricas por otro lado, y en general hace que sea España un mosaico climático muy importante. Hay 13 tipos de clima según la clasificación de Köppen. Esto es una buena noticia desde el punto de vista del seguro, porque en España tenemos estos sistemas del seguro, tanto el seguro agrario como el seguro de riesgos extraordinarios, están funcionando en 13 climas distintos y funcionan razonablemente bien. Es decir, si hay un cambio climático, en España se puede tener un cambio climático cogiendo el coche y moviéndose una hora en cualquier dirección. Entonces, que el sistema de respuesta a climas tan diferentes habla bien de su posible adaptación hacia el futuro. Esto es una buena noticia. Pero volviendo, digamos, a estos efectos del relieve, pues bueno, eso exacerba las precipitaciones muchísimo y la precipitación máxima diaria es algo que nos interesa mucho al seguro. Y
en fin, ya veis que las zonas donde esto es más importante pues suelen ser las zonas donde luego se producen más daños. Pero hay otro factor aquí, que es el de la exposición. España es un átomo, tenemos el núcleo y tenemos la corteza, y todo lo demás básicamente está vacío. Con lo cual, pues esto tiene mucho que ver con dónde estamos nosotros pagando daños. Esta es la media anual por provincia de indemnizaciones del consorcio por inundación en estos últimos 20 y tantos años. Y ya veis cómo hay una buena correlación entre todo eso que decíamos antes, entre el factor de la exposición, el factor de físico también. La provincia, me alegro que en Alicante nos estén viendo en directo, porque así se llevará la buena noticia que son la provincia récord de indemnizaciones por inundación en el consorcio, seguida muy de cerca por Murcia y por Valencia, y en menor medida pues por Guipúzcoa y por Málaga. Pero vamos a hacer otro ejercicio, que es el de, por ejemplo, Madrid aquí aparece como una región con muchas inundaciones por inundación, pero en fin, yo creo que en general los madrileños no tenemos una percepción de que sea particularmente una región expuesta a las inundaciones. Hagamos el ejercicio de dividir lo que nos cuestan o lo que pagamos por inundación por la cantidad de habitantes de la provincia y a su vez hagamos la proyección de decir: sabemos que el 80% de las viviendas el 90% de las viviendas del País Vasco tienen seguro de vivienda, pero solamente el 41% de las viviendas de Canarias. Entonces, vamos a extrapolar esos daños si todos tuvieran seguro de vivienda y dividiendo entre el número de habitantes. Y aquí sí que tenemos una imagen más fidedigna, probablemente, de dónde está el riesgo más alto. Y aquí, pues, Guipúzcoa y de nuevo Alicante y Murcia destacan muy particularmente dentro de las demás, pero bueno, también Málaga, Córdoba, que aquí no canta, pues aquí sí canta, etcétera. Estamos viendo un poco más cuál es esa radiografía del riesgo, digamos, en España. Barcelona aparece como probablemente con menos riesgo del que debería, pues porque vive mucha gente en esa provincia y al final tocan a poco. En realidad lo lógico sería que estuviera más o menos armonizada con el resto de las provincias. Pero bueno, estos son ejercicios para poder determinar dónde es mayor el riesgo o no. Y pues quisiera cerrar con tres cosas. Una, la DANA de septiembre de 2019, donde hubo pues 70.000 solicitudes de indemnización y 458 millones de euros indemnizados, de los cuales, de estos 458, pues prácticamente 400 fueron entre Alicante y Murcia, con más o menos 200 millones para cada provincia, y muy en particular pues para la zona del campo de Cartagena y el entorno metropolitano de Murcia, y por supuesto la Vega Baja del Segura. Hubo en otras zonas, pero bueno, ya digo que bastante menor. Y la tempestad Gloria, que yo creo que ha sido el principal evento de inundación costera que hemos tenido en España y que también nos está dando una impresión de lo que puede ser el futuro si seguimos por aquí, porque ya veis que prácticamente todo el litoral mediterráneo ha tenido siniestros. Los puntitos son siniestros del consorcio, con lo cual pues ya veis que prácticamente desde Cartagena hasta el Cabo Rosas es un continuo, hasta el Golfo de Rosas, perdón, es un continuo de indemnizaciones por parte del consorcio. 33.000 solicitudes por indemnización, 16.000 por inundación, y en total, pues por inundación 159 millones de euros, y además fue un episodio de TCA con 23 millones, o sea, en total 182 millones de euros. Como digo, estas dos son dos inundaciones o dos episodios muy recientes que están dentro de los 10 más cuantiosos de la historia. Como no quiero poner ejemplos demasiado sangrantes de por qué pasan estas cosas o por qué pueden pasar estas cosas en las zonas, digamos, más frecuentes de riesgo, vamos a ver el ejemplo de esta localidad de Toledo, de Cebolla, que tiene un problema de inundación bastante importante, que en verano de 2018 tuvo una inundación, que este verano ha vuelto a tener otra inundación. En el año 2018, pues bueno,
500.000 euros. O sea, y además no hubo daños personales, por eso no es porque en Cebolla o en Toledo lo hagan especialmente mal, ¿no? Es simplemente porque es un ejemplo bastante gráfico de por qué pueden producirse este tipo de desastres. Bueno, esta fue la inundación y estos puntitos, pues como ya sabéis, son los siniestros que pagó el consorcio. Cebolla está en donde se estrecha la cuenca de captación de un arroyo que en esta denominación cebollicéntrica se llama de Cebolla hacia arriba arroyo de arriba y de Cebolla hacia abajo arroyo de abajo, pero en realidad es el mismo arroyo. Entonces, esto es una cuenca que, según los cálculos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues una precipitación, un aguacero de 1 hora, el periodo de retorno de 5 años es que dé pues, aproximadamente 6 metros cúbicos por segundo aquí. Y eso, pues ya sabéis que es bastante, o sea, ese periodo de retorno de 5 años. O sea, esto es algo que pasa muy frecuentemente. Bien. Nos vamos aquí a finales del reinado de Alfonso XII y cómo era el mapa y vemos que este arroyo pues estaba destapado y pasaba por el centro del pueblo. En la actualidad más o menos pues el arroyo se canaliza aquí, está la calle mayor y el arroyo sale por aquí. Y entre medias pues el arroyo ha desaparecido. Esta es la impresión de esa calle mayor. El centro de salud pues aquí parece un barco y lo parece bien porque esta es una medida de reducción del riesgo, claramente. O en esta calle pues hay viviendas que tienen estos escaloncitos para precisamente mantenerse secos. Otros pues no tienen esa suerte o esa capacidad de previsión. ¿Y cómo es esa cuenca de captación? Pues es un olivar como se cultiva el olivar ahora mismo. Es decir, se elimina toda la vegetación que no sea olivar. Y en realidad pues esto parece una imagen de la luna, podríamos vernos aquí a los astronautas dando saltos, salvo porque hay olivos por en medio. Entonces, cualquier gota de agua que caiga en esta cuenca no tiene la menor posibilidad de infiltrarse en un terreno que ha sido desprovisto de vegetación y apisonado. El arroyo, a su vez, pues claro, con las precipitaciones que no se pueden infiltrar, pues cada vez presenta problemas de incisión porque cuando va cayendo estas aguas aquí, pues cada vez van con mayor caudal y con mayor frecuencia. No tanto porque llueva más o porque llueva menos, sino por la gestión que se ha hecho de este territorio. Pero hay más aún, cuando llegamos al punto donde se canaliza este arroyo y entra al pueblo, o sea, aquí empezaría la calle y aquí está el arroyo por debajo canalizado, pues vemos que pues esto es un hueco de 2 metros cuadrados, con lo cual es bastante difícil que pueda dar cabida a una precipitación de 6 o de 7 metros cúbicos por segundo, básicamente porque por ahí es imposible que quepan, pero aún hay más. Cuando entramos dentro, y los compañeros de la Confederación Hidrográfica del Tajo lo han hecho, cuando entramos dentro de esa canalización, pues vemos que hay otro tipo de canalizaciones que obstaculizan, un tabique por aquí por medio, un piedrolo que se ha caído de no sé dónde, es decir, otro tipo de captaciones que vierten directamente al arroyo, con lo cual, pues el problema final es que en este pueblo se producen inundaciones. Y inundaciones que son muy graves e inundaciones que mucha gente dirá que son por culpa del cambio climático, porque es muy socorrido echarle la culpa al cambio climático. Entonces, obviamente, el cambio climático, y en AEMET no voy a hablar del cambio climático porque lo sabéis vosotros mejor que yo, pero todo hace indicar que va a llover peor. Es decir, lo que comentaban las señoras del campo de Calatrava, que cuando llueve se acumulan las precipitaciones en menos días y que hay muchos días sin precipitaciones en medio. Esto parece que va a ser una tónica del futuro, pero desde luego, al margen de cómo aumente la peligrosidad, esta forma de gestionar tanto la ordenación del territorio como luego los elementos que se utilizan pues, para canalizar esas precipitaciones, pues es evidente que son insuficientes y deficientes y que revelan que aquí se tienen que hacer bastantes más cosas más allá de echarle la culpa al cambio climático, aunque indudablemente el cambio climático será un factor que también habrá que tener en cuenta. Entonces, en resumen, y ya termino, España
es un país que yo creo que tiene sistemas de seguro de desastres que son universales, asequibles y robustos y que en comparación pues está bastante bien, que la penetración del seguro de desastres en España es relativamente alta, por tanto la brecha de cobertura es sensiblemente inferior a la media global y por una vez no estamos peor, al contrario, estamos mejor. Que los dos mecanismos, el seguro de riesgos extraordinario y el seguro agrario, involucran a todos los actores, a los afectados, a las aseguradoras privadas, a las aseguradoras públicas, al Estado, a AEMET, a la Confederación General del Agua, a la Dirección General del Agua, perdón, y son sistemas que son flexibles. O sea, lo mismo que nosotros podemos bajar la prima, la podemos subir y podemos adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Y por eso los sistemas en sí mismos son bastante resilientes, pero claro, no se puede confiar en que esto tenga una capacidad de aguante infinita. Por tanto, ante el cambio climático y el aumento previsible de la peligrosidad, si queremos mantener el riesgo dentro de unos parámetros asegurables cuando la peligrosidad está subiendo, pues no nos queda otra que intentar hacer que los otros dos factores, la exposición y la vulnerabilidad sobre todo, bajen para reducir los daños y para mantener la capacidad de poder seguir asegurando esos daños. Porque la conclusión final es que no hay desastres naturales, que aquella teoría de los quesitos Gruyère y de los agujeritos que se alinean para producir un desastre, pues hay muchos de esas lonchitas que nosotros podemos mover para intentar que no se alineen los agujeros y para poder garantizar una sociedad más resiliente. El seguro, desde luego, es un mecanismo que permite eso, pero indudablemente aquí hay muchos actores y, desde luego, la gestión del riesgo y, en particular, la ordenación del territorio, pues serán elementos que cada vez tendrán que tener un mayor peso si queremos realmente reducir los desastres. Y muchas gracias. Me he pasado mucho del tiempo, supongo, pero espero que haya sido interesante. Mira, Paco, tenemos unas preguntas. Te voy a hacer la primera. Dice, en ocasiones, cuando hay una catástrofe asociada a fenómenos meteorológicos adversos, se oye en los medios que se va a pedir la declaración de una determinada región como zona catastrófica. ¿En qué consiste esta declaración? ¿Quién tiene competencia para solicitarla y declararla? Eso es la declaración de... Ahora se llama zona especialmente afectada por desastres, pero bueno, es lo mismo que se venía llamando zona catastrófica antes. Eso es competencia del gobierno a propuesta de las diferentes niveles de administración. Es decir, el municipio lo solicita a la comunidad autónoma al Estado. Pero hay que decir una cosa importante con respecto al seguro de riesgos extraordinarios. Nosotros no necesitamos de ninguna declaración de zona catastrófica para poder pagar una indemnización. O sea, en el caso en el que haya una inundación y da igual que haya 1000 viviendas inundadas que una, si esa inundación ha entrado, digamos, por donde tiene que entrar, que por la parte de abajo y por tanto es consorciable, como dice el argot, pues la paga el consorcio, tipo de declaración de zona catastrófica. Vale, hay otra relacionada con lo mismo, pero creo que ya ha respondido. Dice, ¿qué relación tiene el consorcio con la declaración de zona catastrófica? Ninguna. Lo de la zona catastrófica sirve para que Protección Civil pueda dar una serie de ayudas que normalmente pues complementan de alguna manera las que da el consorcio o que tienen que ver con las personas que no están cubiertas por seguro, pero indudablemente la cuantía de las ayudas, que en este caso sí que son ayudas, que da Protección Civil con respecto a las indemnizaciones de los daños del consorcio, pues es sensiblemente inferior y en el fondo no está mal que así lo sea, porque si no estaríamos desincentivando el hecho de que la gente acuda al mecanismo, digamos, legalmente establecido, que es el del consorcio, habida cuenta que en España tenemos ese mecanismo a disposición. Vale, mientras te hago otra, voy a recordar el teléfono. Es un WhatsApp lo que hay que poner, 660-720-875. Tenemos, te voy a hacer otra. ¿No sería mejor que el consorcio aplicase una tarifa que reflejase el nivel de riesgo en vez de una tarifa plana para todos los riesgos extraordinarios? Bueno, la manera en que nosotros hemos pensado esto, bueno, nuestros antecesores, porque la verdad es que el sistema pues se empezó a utilizar en 1954, era precisamente favorecer esa mutualización de los riesgos. Y como ya he comentado durante la presentación, nosotros lo que hacemos es un batiburrillo de riesgos diferentes
que no tienen correlación. O sea, la inundación no tiene ninguna correlación con el terremoto, ni con el viento fuerte normalmente, ni con la inundación costera. Por tanto, así aplicamos una tarifa universal porque son riesgos muy diferentes. ¿Se podría hacer una tarifa que fuera directamente reflejo del riesgo? Sí, se podría, y de hecho muchos países lo hacen. Lo que pasa es que ahora una vivienda media en España paga por recargo del seguro de riesgos extraordinarios del orden de 15 euros, y en Alemania, por ejemplo, que tienen un seguro que es privado y donde depende del riesgo, pues lo que paga una vivienda, por ejemplo, si Orihuela estuviera en Estados Unidos, para pagar, o en Alemania, para pagar un seguro de inundación en una vivienda media de Orihuela, al oriolano le costaría 1.000 euros al año. Resultado, no se aseguraría nadie, o solamente se asegurarían 4 de inundación allí, y el problema se presentaría básicamente porque Orihuela es un pueblo que está por debajo que está por debajo del río. Lo cual, cuando el río salga de sus márgenes, se inunda toda la población, como sucede, y si solamente tienen un 10% de las personas seguro, alguien tendrá que venir a pagar eso. Con lo cual, al final lo acabaremos pagando todos con los presupuestos. Por tanto, igual este sistema que ya prevé una compensación a eso ex ante, o sea, con anterioridad, pues es un sistema como más robusto. Y a su vez los señores de Orihuela estarán pagando a los de La Coruña cuando se produzca una tempestad de viento, y así sucesivamente. Digamos que así va el sistema. Vale. Rafael Requena tiene la mano levantada. Rafael, ¿me estás oyendo? Venga. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Hola, muy buenas, Rafa. Pues nada, yo quería comentarte el tema que tú conoces perfectamente, el controvertido tema de los TCAs, ¿no? Sabes que tenemos todos los años, y en nuestra zona muchos, ahora mismo tenemos 2 o 3 en marcha, y la famosa definición de TCA, que, bueno, la única manera muchas veces de poder, o sea, de poder certificarla, digamos, es el hacer labor de campo y el precisar que ha habido un tornado, lo cual no es, como tú bien sabes, sencillo, ¿no? Porque no puedes certificar con un instrumento el que se hayan superado los 120 kilómetros por hora. Entonces, no sé, la realidad es que todos los años tenemos, no sé si TCA, pero sí daños que presuntamente implican una velocidad de viento superior a 120 km por hora y que no necesariamente requieren un tornado, como tú bien sabes, ¿no? Sino que simplemente el frente de racha de una tormenta simple, además, no ni siquiera una supercélula, puede dar esas velocidades de viento. Entonces, claro, ¿qué ocurre con todos estos casos, que son muchos? Es que son muy frecuentes los TCAs en donde, claro, no puedes decir que es un tornado, pero tampoco puedes certificar que haya habido más de 120 kilómetros por hora. ¿Qué opinas sobre el viejo tema que bien conoces, además, por otra parte, porque además lo hemos vivido? Sí, hemos estado... Aclaradme qué es un TCA, por favor, que los meteorólogos con las siglas... La TCA es la tempestad ciclónica atípica, que es un término que utilizamos en el consorcio para hablar de este tipo de manifestaciones. A ver, la forma de cubrir el viento y sus daños asociados en el consorcio ha ido variando. La primera definición de tempestad ciclónica típica era una definición meramente sinóptica. Es decir, si tenemos una depresión que tenga no sé cuántos milibares y que baje la presión en su centro no sé cuántos milibares durante no sé cuántas horas, entonces, pero era una definición que sigue en vigor, pero excesivamente barroca. Entonces se han ido poniendo o que el viento supere la racha de 120 km/h, o que sea tornado, o que tal, porque la otra definición de que haya un centro tal, no sé qué, no sé cuánto, y que haya un señor en el Puente de Piedra de Zaragoza silbando si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, era un poco compleja de aplicar en la realidad. Entonces, a ver, ¿qué dice la definición actual? Pues la definición actual dice
que haya vientos superiores a 120 km/h, que haya tornados de cualquier tipo. Y en realidad lo que pregunta Rafa se podría solucionar diciendo tornados u otras manifestaciones de la convección profunda como frentes de racha, reventones, no sé qué. Esa es una posible solución. La otra, y vuelvo a lo que decía Delia al principio, es la enorme validez que tiene Synovas, por ejemplo. Porque gracias a eso, aquellos fenómenos que se nos escapan, con la red de observación, pues se puede complementar. Y bueno, y tú y yo estuvimos en Darnedo, Rafa, con el tornado, que al margen de que que fue uno de mis primeros relaciones con el consorcio, que aparte de que se veía en el terreno el giro ciclónico y no sé qué, el vídeo de David fue fundamental para poderlo determinar. Por lo tanto, quiero poner de manifiesto aquí también la importancia de Synovas para esto. Una pregunta que ha entrado por WhatsApp también. ¿El consorcio tiene equivalentes en el resto de Europa o es un sistema autóctono? Es un sistema autóctono. En realidad el consorcio es el resultado de una serendipia, digamos, que dicen los ingleses, de una feliz circunstancia. Y de una feliz circunstancia que es tan triste como la Guerra Civil Española. O sea, el consorcio surge de un sistema que se habilitó para pagar los daños de la Guerra Civil. Por eso es que seguimos pagando riesgos políticos-sociales, pero que con el tiempo se fue viendo que era muy útil para catástrofes naturales. La primera, cuando recién estaba fundado el consorcio, fue el incendio de Santander, que tuvo un origen meteorológico, como sabéis, una galerna. Y al resultado de ese mecanismo provisional que se fundó en 1940, pues en el año 54 se hizo ya un seguro, digamos un sistema establecido y permanente para cubrir los riesgos naturales. Con la profundidad, con la complejidad y con el desarrollo que tiene el consorcio no hay en ningún lugar del mundo. Zonas o sistemas parecidos, pues el que más se parece probablemente sea Francia, que sí que tiene una reaseguradora pública para cubrir los desastres naturales. Hay otros sistemas pues en Europa, en Suiza, en Noruega, en Islandia, en Rumanía, en California, en Estados Unidos, en Taiwán, en Japón para terremotos, pero suelen ser uno para terremotos, otro para incendios, otro para inundaciones, pero uno que lo cubra todo y que ya venga, digamos, con una extensión automática de las pólizas y tal, como tenemos en España, yo diría que no, que ninguno. Paloma Castro, delegada en la Delegación Territorial de AEMET en Castilla-La Mancha. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la charla, que ha sido muy, muy clara, muy bonita. Quería preguntarte, bueno, varias cosas. Si podrías hacer una comparativa, no sé si desde el consorcio o con los datos que puedas tener, del caso de Viescas con el de Cebolla. Por ejemplo, Viescas, en ese momento, creo, está por ahí Rafa también, pues llovió más de 160 litros por metro cuadrado en una hora. En Viescas, no en este último caso, sino en otra riada que hubo, el 21 al 23 de abril del 2011, cayeron 118 litros por metro cuadrado, pero en 24 horas. Es decir, si tú puedes saber que con estas cantidades no va a haber inundación a menos que haya una canalización, como en este caso el arroyo Sangüesa, o sea, no pueden estar, digamos, los consorcios avisando que se está gastando demasiado dinero para que hagan unas reformas estructurales a quien competa y dar como un aviso para que esto no vuelva a ocurrir, que ya ha ocurrido 2 veces en este pueblecillo. Correcto, y de hecho la Dirección General del Agua tiene ahora mismo uno de los proyectos de... Nosotros, como consorcio, nuestra obligación es pagar siniestros. Esa es nuestra obligación. Sí, creo que no sea recurrente, pero aquí es muy claro, recurrente. Claro, no, deja, que esta es la primera parte, ahora te respondo más. La introducción es que nuestra obligación legal es pagar los siniestros de un bien que está asegurado y se produce un daño, estamos obligados a pagarlo. Pero también en nuestro estatuto legal dice que tenemos la obligación de trabajar para disminuir esos daños. ¿Y cómo trabajamos con las administraciones? Pues a través... Aquí ya entra nuestro ecosistema, digamos, de entidades con las que trabajamos mano a mano. Una de ellas, obviamente, es AEMET,
otra de ellas es la Oficina Española de Cambio Climático y otra del Instituto Geológico Nacional, Instituto Geológico y Minero para los riesgos geológicos, y otra extremadamente importante es la Dirección General del Agua y las confederaciones hidrográficas. Entonces, hay una serie de casos. Nosotros damos, Protección Civil también, por supuesto, nosotros damos nuestros datos para identificar cuáles son esos puntos conflictivos, digamos. Entonces, caso Cebolla, caso Los Alcázares, caso Viescas, la verdad es que fue extremadamente doloroso. Yo también estaba en el GPV de Zaragoza entonces, no estaba de servicio ese día, pero estaba por allí y vaya, también me toca de lleno. Pero bueno, es algo que pasó, que fue extremadamente doloroso, pero que afortunadamente no ha vuelto a pasar nada con esas características, y que es un ejemplo clarísimo de la vulnerabilidad de la exposición y de lo que pasó. Pero bueno, volviendo al tema, que nosotros sí que estamos identificando cuáles son esos puntos calientes, digamos, y ellos, la Confederación Hidrográfica del Tajo en concreto, tiene uno de los proyectos de demostración que está haciendo es ver cómo solucionar el problema del arroyo Sangüesa en Cebolla, por ejemplo, que no lo he puesto, no es por señalar a Castilla-La Mancha, que de hecho no es una de las zonas más conflictivas en tema de inundación, pero sí que como prototipo, como estudio de caso individual, es muy bonito, y de un montón de cosas que no es que se hagan especialmente mal en Cebolla, es que se hacen mal en todo el país. Por lo cual, pues sí, nosotros tenemos esa voluntad, y lo hacemos, y es parte de mi trabajo, de colaborar con las instituciones que sí que pueden, digamos, poner pico y pala para reducir el riesgo y de identificar cuáles son esos problemas y los puntos más calientes. No, me refería a la Confederación Hidrográfica e incluso al propio ayuntamiento, decirles estáis encima de un río porque nos desplazáis un poquito, ¿no? Me consta que están en ello, desde la Dirección General del Agua, sí. Muy bien, pues vamos a terminar. Ahora, para poner el broche de oro, yo quería pedirles a todos los participantes que activaran su cámara. Vamos a intentar hacer algo parecido a una foto de familia. Y mientras activáis la cámara, voy a compartir. Bueno, pues de alguna manera nos despedimos así. Ahí se van. Muy bien, fenomenal. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Esperamos vernos muy pronto en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos, a los colaboradores y Paco, como siempre, gracias. A vosotros, gracias. Venga, hasta luego, gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días.